Hola, hola, yo soy Viviana y bienvenidos a Coreano. El video de hoy es un video muy especial ya que es mi primera misión para el programa de K-Influencer Academy del cual soy partícipe. Como primera misión, nuestro mayor reto es fomentar la cultura coreana por medio de nuestro talento principal. Después de pensar durante mucho tiempo cuál sería mi mayor talento, llegué a la conclusión de que mi mayor talento es contar historias. Así que el día de hoy les traigo 3 cuentos coreanos que a mí me encantan y que de seguro les van a fascinar. Esto mientras hacemos algunas pequeñas manualidades y nos divertimos un rato. La cultura coreana está llena de toneladas de textos y lecturas fascinantes que desde hace años han acompañado a los coreanos a lo largo de su historia. Cuentos y fábulas con las que niños y jóvenes han crecido hacen parte de este interesante universo literario. Y, como buen amante de la lectura, me di a la tarea de escoger 3 de mis cuentos favoritos y contárselos el día de hoy. Para nuestro primer cuento vamos a hacer una pequeña rana en origami, para lo cual solamente voy a usar esta pequeña hoja de papel. Ya he hecho las medidas con las cuales voy a hacerla. El cuento que les voy a narrar el día de hoy se llama La ranita dorada. Este es un cuento muy popular en Corea y es básicamente el cuento que le cuentan a los niños para enseñarles cuáles son las consecuencias de ser desobedientes con sus padres. Hace mucho tiempo vivía en un pequeño estanque una pequeña ranita llamada Frankie con su mamá. La ranita era bastante querida. Sin embargo, jamás le hacía caso a su mamá en absolutamente nada. Su mamá siempre le pedía favores. Le pedía que fuera a cazar moscas para la cena, pero Frankie se negaba. Le pedía que fuera al supermercado por nenúfares, sin embargo Frankie siempre se negaba. Por las dudas, el nenúfar es esta planta acuática que tiene forma ovalada y que suele flotar en la superficie del agua. Estas suelen aparecer en películas y es donde se posan las ranitas a croar. ¿Evangeline? Y así siguió durante el resto de su vida. Frankie se negaba una y otra vez. Al pasar los años, Frankie se volvió cada vez más mujidora. Su actitud jamás cambió. Sin embargo, su mamá cada vez se volvía más vieja y débil. Y ya no podía conseguir hacer que su hijo le hiciera caso. Lo logré. Así que un día, cuando la mamá de Frankie ya sabía que no iba a durar más tiempo, le dijo a su hijo: por favor, entiérrame cerca a la orilla del río. Esto lo hizo sabiendo que su hijo no le iba a hacer caso y la iba a enterrar en otro lado. Y como ella siempre quiso ser enterrada en la cima de la colina donde caía el sol, ya que le encantaba ese lugar, supuso que su hijo no le iba a hacer caso y la iba a enterrar ahí. Cuando falleció, Frankie se sintió bastante triste por haber sido un muy mal hijo. Así que decidió, por primera vez, hacerle caso a su mamá y decidió cumplir sus maravillosos deseos, o los que él pensaba que eran sus deseos, y la enterró a la orilla del río. Pero para la desgracia de Frankie, cada vez que llovía el caudal crecía bastante, por lo cual se llevaba consigo absolutamente todo lo que estuviera tanto dentro del río como afuera del mismo. Así que cuando menos se dio cuenta, la tumba de su mamá corrió río abajo y Frankie no pudo hacer absolutamente nada para recuperarla. Y junto a él se fue su mamá y él lloraba absolutamente todas las noches recordando cómo el río se había llevado la tumba de su madre. Es por esto que muchas personas dicen que es por esto que se oyen a las ranas llorar cada vez que llueve. Es básicamente un pequeño Frankie recordándonos el por qué hay que obedecer a tus padres, cuando aún te quede tiempo para hacerlo. No he terminado la ranita, hasta ahora voy en la mitad y ya terminé de contar el cuento, así que se supone que tengo que hacerle más cosas, pero no recuerdo qué era exactamente lo que tenía que hacerle. Entonces, eso. Así queda nuestra pequeña ranita en origami. Voy a hacerle 2 ojos acá. Es nuestro pequeño Frankie y vamos a mirar si salta. Aquí les estoy haciendo los ojos. Vamos a mirar. No sé si funcionarán. No sé hacer ojos de rana, entonces creo que estos ojos funcionan, ¿cierto? Sí, no sé si se ven en la cámara. Pero bueno, sí.
y vamos a mirar si salta. Este cuento es la referencia principal de la canción de Naughty Boy de Pentagon. En el video se pueden ver ranitas, saltos en la coreografía y demás detalles. Además de que en la letra hacen referencia a la rebeldía de la juventud. Muy lindos ellos, ¿no? Vamos, Frankie, tú puedes. ¡Sí! Ok, para nuestro cuento número 2 voy a hacer un pequeño kaki seco en arcilla y voy a utilizar unas pequeñas pinturas. Esta manualidad espero sea un poco más sencilla que la del origami. Si van a hacer un kaki seco, les recomiendo utilizar porcelanicrón en vez de arcilla, porque creo que la arcilla es mucho más difícil de manipular y ensucia mucho más. Sin embargo, como mi país está lleno de festivos, no podía conseguir un porcelanicrón y me tocó con arcilla. Recomendación. Pues eso está todo. Manipular arcilla es muy difícil. Pero pues nada, hagamos esto. No sé si debía usar guantes, probablemente sí usen guantes. Eso. El cuento que les voy a narrar ahora se llama El tigre que le tenía miedo a un kaki seco. Hace mucho tiempo, en una pequeña colina donde hacía mucho frío y las tardes eran heladas y llenas de oscuridad, vagaba un tigre por el bosque. Estaba hambriento y quería de todo corazón encontrar una buena cena. En esas, vio una pequeña cabaña de la cual salía humo de las chimeneas y las ventanas estaban completamente iluminadas. Escuchó unos ruidos y su estómago rugió del hambre. Así que decidió acercarse. Escuchó por la ventana a una familia, así que se dijo a sí mismo: me comeré lo que sea que esté dentro de la casa. Sin embargo, escuchó a unas vacas moverse por el establo y su estómago rugió aún más fuerte. Claro, podía comerse a las vacas, que eran mucho más grandes que una familia en la casa, claro. Mientras iba pasando por la casa, vio por la ventana a un pequeño bebé que lloraba y a su madre diciéndole: silencio, si no haces silencio, el lobo de la montaña va a venir a comerte. El niño, sin embargo, seguía llorando desconsoladamente. Su madre intentó una segunda vez, diciéndole lo siguiente: silencio, si no haces silencio, el tigre más feroz de toda la montaña va a venir hambriento y muy fuerte y te va a comer. Sin embargo, el bebé no se inmutó y de hecho empezó a llorar mucho, mucho más fuerte. El tigre sorprendido se dijo a sí mismo: ¿cómo no le va a tener miedo al tigre más fuerte de toda la montaña? Es decir, a mí. Aquí está la forma. Así que su mamá, completamente rendida, le dijo: mira, un caqui seco. Y el bebé paró de llorar completamente. El tigre desconcertado se dijo a sí mismo: ¿qué? ¿No le teme al tigre más fuerte de toda la montaña, pero sí a un caqui seco? ¿Qué es un caqui seco? ¿Y por qué el bebé le tiene tanto miedo? El caqui seco debe ser entonces un animal muy fuerte. Por lo tanto, debe ser más fuerte que yo. Para los que no sepan, un caqui seco es una fruta tropical que se asemeja a un higo o ciruela y que se puede comer tanto seco como fresco. Es muy famoso en Asia, especialmente en Japón y Corea. Y, completamente asustado, corrió al establo a esconderse, olvidándose por completo que tenía hambre. Al llegar ahí, escuchó el mugir de una vaca. ¡Mu! Asustadísimo, saltó encima del techo y se dijo a sí mismo: debe ser el caquiseco. El caquiseco está aquí en el establo y quiere comerme. Y bajó del techo y corrió hacia la entrada. Sin embargo, en la entrada esperaba un ladrón de vacas, que esperaba llevarse todo el ganado de esa familia, como todas las noches cuando robaban las cabañas. Pero para su sorpresa, cuando llegó allá, se encontró y se atravesó con el tigre, el cual pensó de inmediato que había chocado con un gigantesco caquiseco que se lo iba a tragar entero. Por su parte, el ladrón de vacas pensó que se había tropezado con una vaca y se montó encima de él para tratar de domarlo y llevárselo por la puerta.
Fue ahí cuando el feroz tigre rugió con todas sus fuerzas y le dijo: no me toques, Kakiseko, por favor, te lo suplico. Y entonces, de manera inesperada, el ladrón de vacas se dio cuenta que no era una vaca lo que tenía debajo de él, sino un gigantesco tigre, por lo cual empezó a tomarlo con aún mucha más fuerza porque sabía que si lo soltaba el tigre lo iba a devorar. Sin embargo, el tigre no se rindió y sabía que ese gigantesco Kakiseko se lo iba a comer entero. Y fue así como nuestro amigo tigre salió corriendo con un Kakiseko enorme encima de él. Mientras tanto, nuestro ladrón de vacas salió con un feroz tigre debajo de él. Y ambos corrieron por la entrada, peleando uno con otro, pensando que iban a morir. Y mientras huyen ambos del peligro, el ladrón de vacas se da cuenta de que hay un palo adelante y decide tomarlo. Esa rama del árbol es la que según él le salva la vida. Y la agarra y se desata al fin del tigre, el cual apenas se da cuenta de que se ha salvado del Kakiseko, corre directamente al bosque con toda la energía que le quedaba. Después de ese día, el ladrón de vacas se prometió a sí mismo que jamás volvería a robar una vaca el resto de sus días. Y el tigre de la montaña se dijo a sí mismo que no había un animal más feroz y más temible que el Kakiseko, que por poco lo mata. Ya casi terminó el Kakiseko, me falta pintar la hoja y ya. Así va nuestro Kakiseko, es lo último que falta, estos pequeños detalles. El cuento del tigre miedoso es uno de los más famosos de la cultura coreana. En el año de 1920 tuvo su adaptación como cuento infantil y ha sido transmitido en todas partes del país, además de que hace parte de los textos escolares de los niños, así como parte de su literatura infantil más importante. Así quedó nuestro Kakiseko, esperar a que seque, valga la redundancia. Sé que parece un tomate, pero los Kakisekos frescos son así. Entonces, eso. Para nuestro tercer y último cuento vamos a hacer una especie de marionetica, títere, no sé cómo la llaman, con unos pequeños detalles que tengo acá. Vamos a usar un globo y harina, vamos a usar lana para decorar y ese tipo de cosas. Esperemos que quede cool. El último cuento que les voy a narrar el día de hoy se llaman Los hermanos Hembul y Nolbu. Este es uno de mis cuentos favoritos, así que espero no extenderme mucho y agregarle bastantes detalles. Hembul y Nolbu eran dos hermanos que vivían en una pequeña granja con su padre. Hembul era una persona querida, responsable y amada por todos por ser una persona bastante amigable y empática. Sin embargo, Nolbu era una persona codiciosa, antipática y muy grosera. El día que su padre falleció, decidió entregarle a sus dos hijos las mismas partes de su herencia, para que cada uno tuviera por partes iguales lo mismo. Sin embargo, Nolbul, como era una persona tan ambiciosa y avara, decidió quedárselo todo para él. Y Hembul, que era una persona bastante querida y no quería pleitos, decidió quedarse con nada e irse con su esposa y su familia. Hembul estaba pasando por un momento muy difícil. No tenían comida y sus hijos estaban muriéndose de hambre. Su esposa no tenía absolutamente nada que comer ni nada que servir a sus dos pequeños. Así que Hembul, en un desespero, decidió ir a buscar a su hermano. Sin embargo, cuando llegó a la casa de su hermano, se encontró con la esposa de su hermano, quien lo obligó a irse y lo trató de una manera muy mala. Cuando Hembul regresó a su casa y le contó toda la situación a su esposa, ella no lo podía creer, ya que eran hermanos, se supone que debían cuidarse el uno al otro. Era increíble que lo tratara tan mal después de que le entregó todos sus bienes a él. Un día, cuando Hembul estaba caminando por el bosque, se encontró con una serpiente que subía muy lentamente por el tronco de un árbol y iba directo hacia un pequeño gorrión que se encontraba en un nido. El gorrión, asustado por la serpiente, cayó del nido justo al suelo y se lastimó una pata. Hembul, que vio toda la situación, decidió correr a ayudarlo y espantar a la serpiente para que no se comiera al pequeño bebé.
tomó al bebé en sus brazos y le sanó la pata. Luego lo dejó libre cuando ya pudo volver a volar. Hembul al poco tiempo recibió una semilla de unos gorriones. Era la semilla de una calabaza, y él y su esposa decidieron plantarla en el jardín de su casa. Al poco tiempo, la semilla les dio frutos de una calabaza. Y cuando ellos se dieron cuenta, al cortar la calabaza salieron un montón de diamantes. Hembul y su esposa estaban encantadísimos y decidieron ir al mercado a venderlos. Nolbu al poco tiempo se enteró de que su hermano era millonario y del cómo se había vuelto millonario. Eso no le gustó para nada. Así que tomó un pequeño gorrión que encontró en el bosque y él mismo le rompió la pata. Luego se la sanó y al poco tiempo, cuando el gorrión podía volar, regresó con una pequeña semilla. Nolbu estaba encantadísimo, puesto que pretendía que dentro de la calabaza se encontrara el mismo regalo que recibió su hermano Hembul. Sin embargo, a diferencia de su hermano, él no consiguió ni piedras preciosas ni nada que pudiera vender. De hecho, salió un doboki gigante de la calabaza cuando él la abrió y lo golpeó directo en la cabeza. Los dokebi son criaturas legendarias del folclore coreano. Son también llamados los goblins coreanos y tienen poderes y habilidades extraordinarias que utilizan para interactuar con los humanos. 제가 검을 본다고 제가 내 신부라니까 나 이제 죽는다니까. 아 근데 그럼 잘 된 거 아니야? Después, un montón de cobradores de impuestos llegaron allá y empezaron a lastimarlo y a pedirle muchísimo dinero. Por último, un montón de lluvia lodosa llegó a su casa y la inundó por completo, haciendo que ya no pudieran habitarla ahí nunca más. Nolbu, devastado después de haber perdido absolutamente todo, decidió ir donde su hermano a pedirle perdón por todos los males que le había hecho y a decirle que si por favor lo podía ayudar, ya que él había aprendido la lección y no iba a volver a ser egoísta jamás. Hembul, que siempre había tenido un corazón muy grande, decidió que iba a perdonarlo y juntos vivieron felices para siempre. Estaba tratando de hacer a Hembul, pero me quedé sin silicona, así que no le pude poner la boca. Se la vamos a hacer y estoy tratando de ponérsela acá porque Hembul era una persona bastante sonriente. Ok, ya terminé a Hembul. Él es Hembul. Yo sé que está loquísimo, pero no encontré más ojos, así que lo hice con estos y le dibujé una carita feliz. No sé si se nota. Ah, y este es el corazón porque Hembul tenía un corazón muy grande. Este es nuestro bebé. Esta historia me gusta muchísimo, me parece que tiene el mejor significado. No solamente es de ser generoso porque vas a recibir cosas, sino es ser generoso como Hembul, que es generoso porque quiere ser generoso y no busca nada a cambio. Tiene muchísimas moralejas, entonces es muy bonita. Es de mis favoritas, de hecho. Me gusta muchísimo. Este cuento es uno de los más conocidos en Corea del Sur. Suelen narrarlo a modo de pansori y es hoy en día uno de los más contados en el país. También ha tenido referencias en la música, como en la canción de Shalala de Pentagon. Aquí les dejo un fragmento de Jeonggi y Hobby contando la historia que encontré en Twitter. 형님, 이 추운 겨울날 갑자기 어디서 집을 구한답니까? 제발 한 겨울만이라도 날 수 있게 해주세요. 예? 여태 데리고 산 것도 고맙게 생각해라. Los cuentos que elegí el día de hoy son cuentos muy especiales para mí porque siento que muestran la parte más importante de la literatura y es que no importa si es de fantasía, si es infantil, no importa si es algo de terror o lo que sea, la literatura siempre va a traer consigo historias y cultura de las personas. Lo que son como sociedad lo traen las historias que cuentan las personas. Y creo que leyendo se puede aprender muchísimo sobre una cultura y sobre un país entero. Entonces, si están interesados en Corea del Sur, les recomiendo un montón que sigan leyendo. Me encantaron estos relatos. Siento que personalmente enseñan un montón de cosas, como lo son la amistad, el respeto, los buenos valores, el orar bien para recibir. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. No olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal de Coreano si no lo han hecho. Los quiero un montón y espero tengan un hermoso día, tarde o noche, cuando sea que me estén escuchando. Y eso, chao. 보리쌀 대신 밥주걱이나 받아라! 찰싹! 아, 네.
늦었어 약간. 약간 늦었어. 이게 뒤에 읽으라고 아, 여기 있잖아 있구나. 여기. 너 무슨- 이 효과음 너가 내야 되는 거야. 알았어.